Bien, Dios me los bendiga entonces, mis amadas hermanas. Vamos a empezar la lección de hoy. Hoy vamos a terminar ya con el periodo persa. Recuerda que el periodo persa dura casi 200 años para también entrar ya al periodo griego y ver qué acontecimientos pasaron en aquel periodo. Amén. Eh, quiero que Bueno, vamos a abrir la palabra del Señor, los que podemos. Amén. En el Evangelio, según el hermano Mateo, capítulo 23. Ya usted sabe el método. Si usted tiene alguna pregunta, eh, pues enciende el micrófono y levanta la manito para poder darle parte. Amén. En Mateo, capítulo 23, vamos a considerar los primeros versículos de este capítulo 23, que nos va a servir como introducción a este punto que vamos a hablar acerca de los escribas y el origen de los rabinos. Amén. De dónde aparecen los rabinos, los maestros de la ley. Amén. Y cómo llegan a distorsionarse, ¿verdad? Para los días del Señor Jesús. Mateo 23, versículo 1 en adelante, dice la palabra del Señor. Y la leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Hasta allí la palabra del Señor. Amén. Vamos a orar, bendito el nombre de Cristo, y empezamos con la lección del día de hoy. Padre que estás en los cielos, te damos toda la gloria, maravilloso Dios, toda la honra, porque solo te pertenece a ti. En esta noche te agradecemos por la oportunidad que nos concedes, Señor, de poder estudiar nuevamente tu palabra y estudiar este periodo, Señor, tan oscuro para muchos, tan desconocido para otros, Padre, pero de tanta riqueza espiritual que nos ayuda a comprender tu palabra. Bendice a cada uno de tus hijos que están en esta noche y a los que puedan también visualizar este estudio más adelante, que tu palabra sea tratando con cada uno de nosotros. Edúcanos, enséñanos, fórmanos y sobre todas las cosas, maravilloso Dios, que tu palabra se haga vida en nosotros. Te doy toda alabanza, toda adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Bien, mis amados hermanos, vamos a tocar este punto que ya es finalizando el periodo persa. Amén. Recuerde que el periodo intertestamentario pues empieza desde prácticamente el término del libro de Nehemías, ¿verdad? Nehemías, Malaquías, que se concluye dentro del gobierno de los persas. Los persas empezaron a gobernar el mundo conocido cerca del año 539, si no mal, si ahora no se me baja la memoria, cuando Ciro, ¿verdad? Conquista Babilonia. Desde ese momento, todas las naciones conocidas del Oriente pues pasan a ser naciones tributarias, ¿verdad?, al imperio persa. Y una de esas naciones era, o eran los judíos que estaban cautivos en Babilonia, y la cual Ciro también permite que ellos regresen a Jerusalén a edificar nuevamente el templo y pues a renacer como una nación.
se cumple lo que el profeta Ezequiel vio, ¿verdad? En una profecía eh, acerca del valle de los huesos secos. En ese momento, el pueblo de Dios comienza nuevamente a surgir y comienza nuevamente a establecerse como una nación. Van a pasar casi 200 años para que termine el periodo de los persas. Pero antes de terminar el periodo de los persas, hay algunos eventos que acontecen que no lo encontramos ya en las escrituras, como es, y lo que vimos, la formación del canon hebreo, es decir, la aceptación de todos los libros divinos, ¿verdad? Inspirados por Dios, que van a reconocer los judíos. En este caso, se le atribuye a Esdras, ¿verdad? El hecho de que Esdras, juntamente con Nehemías y los hombres de la gran asamblea, establecen los 22 libros que posteriormente van a ser 24. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. No me escucha. Gloria al nombre del Señor. Amén. Creo que hay un problema con la hermana Grady. Hermana María Emilia, ¿usted me oye? Porque Sí, yo tengo el pastor, micrófono activado. yo sí ¿Usted le me oye? escucho, claro. Ok, entonces el problema parece ser que es de la hermana Grady. Amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a escribirle entonces. Amén. Ok, ok, amén. Qué bueno. Entonces, todavía como no habíamos empezado el estudio, estamos dando una introducción. En el periodo de los persas, dijimos que se establece los libros del Antiguo Testamento con Esdras. A raíz de esto, y ya vamos a entrar entonces ya de lleno al tema de hoy, y saludamos a la hermana Eridania que también se ha sumado. A raíz de esto, empieza a establecerse los llamados escribas. Como bien sabe usted, el primer escriba que encontramos en la historia de la Biblia es Esdras. Un escriba al principio llega a ser alguien, ¿verdad? Que pues translitera la ley, ¿verdad? Que escribe la ley. En aquellos tiempos, saludamos a la hermana Goris también que se acaba de sumar, en aquellos días no existía la imprenta y no existían los materiales que tenemos hoy. Entonces era más fácil que el material que se usaba, pues, se pudriera, se dañara rápidamente. Y entonces los escribas eran los llamados a hacer copias, ¿verdad? De la ley. A raíz de esto, el escriba, la labor de escriba, va a ir evolucionando. No solamente ya va a ser alguien que solo escriba en los rollos, ¿verdad? O en los pergaminos la ley, sino que también al ya tener ese conocimiento de la ley, va a ser un intérprete de la ley. Es decir, va a empezar a enseñar la ley. Y de allí, al paso de los años, va a ese intérprete de la ley también, gloria al nombre del Señor, pues va a ir desarrollándose como un maestro. Y la palabra maestro, ¿verdad? En el español, si la llevamos al hebreo o al arameo de aquel tiempo, es rabí o raboní, que de ahí viene la definición de rabino. Es decir, que los rabinos es la evolución de los escribas que empezaron con Esdras a escribir, ¿verdad? Transliterar la ley en los pergaminos con el fin de que tuvieran duración, que perduraran y no se dañaran y se perdieran. Y esos escribas van a llegar a tener un conocimiento de la escritura porque eran los que están, digamos, escribiéndola, ¿no?
escribiendo el Pentateuco, escribiendo los profetas y los 22 libros que tenía el Antiguo Testamento. A raíz de esto, pues van a convertirse en intérpretes de la ley. Y eso nos da a nosotros una lección muy bonita, porque a más conocimiento de la Escritura, ¿verdad? Más desarrollo en nuestra vida espiritual para poder darla. Mientras Pablo nos va a decir a nosotros, escribiendo a los colosenses, por ejemplo, y también a los efesios, que la palabra de Cristo tiene que morar en abundancia en nosotros. Y una persona que se alimenta tanto de la palabra de Dios va a tener mucho para dar, va a tener mucho que dar. Y eso sucede con los rabinos. Lo que pasa es que va a llegar un momento donde ellos se van a corromper, ¿no? Van a pervertir su interpretación. Así que vamos avanzando. Los escribas, como les dije, gloria al Señor, algunos puntos importantes acerca de los escribas que empiezan en el periodo persa, ¿no? En el periodo de los persas, después de Nehemías, ya en ese periodo que no está escrito. Por eso que los escribas no lo encontramos en el Antiguo Testamento, sino que, gloria al Señor, lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. Saludo a mi hermano Pedro también, que se acaba de unir. Gloria al Señor. Y esa es la razón. Porque los escribas empiezan con Esdras y ya hay un periodo, ¿verdad?, donde ya no se escribe más libros inspirados por Dios. Y en ese periodo se empiezan a desarrollar los escribas que van a perdurar hasta los días de Cristo. Entonces, eran copistas de las escrituras al principio, ¿no? Eran copistas, solo se limitaban a copiar las escrituras con el fin de que perduraran, de que no se pierda. Después, no solamente copiaban, sino que estudiaban, aleluya, ¿verdad? Las copias de la ley, y empezaron a interpretar las sagradas escrituras y las transmitían ya al pueblo. Es decir, de solo ser copistas, llegaron a pasar, convertirse en maestros. De allí van a ser los famosos doctores o maestros o intérpretes de la ley, que van a llegar a ser autoridades reconocidas. Fíjese que eran tan importantes que en los días de Jesús eran los que eran llamados a dar la enseñanza. Por eso que en Mateo 23 que hemos tomado, Jesús le habla a la gente, a los judíos, y les dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Para hacer amena el estudio, yo quiero preguntar si hay alguien de los que estamos aquí, obviamente, que sabe qué era la cátedra de Moisés. ¿Qué era la cátedra de Moisés? Si usted la sabe, si usted sabe, si tiene la respuesta, levante la manito y le cedemos la oportunidad que pueda explicarnos, ¿verdad? Si sabe qué era la cátedra de Moisés, porque es muy importante conocer esos asuntos para poder entender por qué Jesús expresa esos ayes contra los escribas y los fariseos. ¿Qué era la cátedra de Moisés? ¿Alguien sabe? ¿A qué se le llamaba la cátedra de Moisés? Nadie. Ok. Ok, bueno, A los vamos a 5 libros explicarle. pentateucos. No, no. Al Pentateuco no. La cátedra de Moisés era simplemente una silla que se encontraba en las sinagogas. Y recuerden que cuando Jesús en Lucas entra a la sinagoga de Nazaret y dice la escritura que se le da los rollos, ¿verdad? Para que él predicara, ¿no? Y cuando él lee los rollos, él se sienta y comienza a enseñar. Esa silla donde Jesús se sentó, que estaba en todas las sinagogas, había esa silla, se le llamaba la cátedra de Moisés. ¿Por qué? Porque desde allí se transmitía la enseñanza de la ley.
Entonces, cuando Jesús dice, en la cátedra de Moisés se sientan, ¿ve? Los escribas y los fariseos. En Mateo 23, 2. Entonces, la cátedra de Moisés era una silla de autoridad. No cualquiera podía sentarse en la cátedra o en la silla de Moisés, que representaba a lo que Moisés hacía en sus tiempos cuando él juzgaba en el pueblo. Él juzgaba sentado y el pueblo venía a él en la mañana y por la tarde, ¿verdad? Y es ahí donde su suegro le dice, no puedes tú solo juzgar a este pueblo. Y en honor a Moisés, los rabinos, cuando ya empiezan ellos en las sinagogas a enseñar, pues levantan una silla a la cual se le conoce como la cátedra de Moisés. Amén. De hecho, se ha descubierto, y usted lo puede buscar en internet, se ha descubierto una de esas sillas, que eran simples, si no mal recuerdo, que era en la sinagoga, en una sinagoga de Capernaum, que fue descubierta por los arqueólogos, se encontró una de esas llamadas sillas de Moisés. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, allí solamente se podían sentar para enseñar los que eran maestros, las autoridades reconocidas. Y Jesús fue uno de ellos, porque Jesús estudió para poder ser reconocido como rabino. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, se les llamaba, ya se le empezó a llamar a los escribas como doctores, maestros o intérpretes de la ley, ¿verdad? Y eran autoridades reconocidas. Las decisiones de los escribas principales llegaron a ser ley oral o tradición, ¿verdad? Cuando hablamos nosotros y encontramos la tradición de los ancianos, recuerde que los escribas, los rabinos ya empiezan desde un poco más adelante de Nehemías y de Esdras. Entonces estamos hablando de casi 300 a 200 años antes de Jesús, y en todo ese periodo se empieza a establecer la llamada ley oral, la interpretación, la tradición, enseñanzas supuestamente basadas en la ley, pero que eran interpretaciones de los rabinos, como el hecho de que no podían llevar su lecho, un hombre cargar su lecho en el día de reposo. Eso era una tradición. Eso no era ley de Dios, eso era una tradición, una ley oral, una tradición de los rabinos. Otra tradición la encontramos en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, cuando dice la escritura que los discípulos volvieron del Monte de los Olivos, ¿verdad? Después que Jesús parte, dice la escritura, camino de un día de reposo. Ese término, camino de un día de reposo, era una regla establecida por los escribas que constaba de la distancia permitida que un judío podía caminar en el día de reposo. Por eso dice camino de un día de reposo. Es decir, la distancia que era de 1,5 kilómetros más o menos, que le era permitido a un judío caminar en el día de reposo. Si ese judío pasaba el 1,5 kilómetros de caminar en un sábado, automáticamente era culpable de supuestamente violar el sábado. Pero eso no dice la ley de Dios. Eso era parte de las tradiciones. Amén. Como el hecho también de faltar al padre y a la madre, de no darle un sustento por supuestamente levantar una ofrenda santa para el templo. Eso era parte también de la tradición. Y así muchas cosas que vamos a encontrar en los evangelios. Por eso es muy importante conocer acerca de los escribas y los rabinos para poder comprender cómo Jesús empieza a enseñar contra todas estas cosas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Su interpretación de las escrituras eran literal, ¿no?
había cosas que ellos trataban de interpretar de una forma literal, pero daban su propia interpretación. Por ejemplo, en Deuteronomio hablaba la palabra del Señor acerca de la permisión de Moisés. Nosotros veíamos el sábado en el curso de liderazgo de la iglesia, cuando en Deuteronomio 24, pero el Señor, Moisés dice que el hombre podía, se le permitía dar carta de repudio a su mujer si hallara alguna cosa indecente en ella. Eso dice la escritura. O también dice vergonzosa. En otras traducciones dice alguna cosa vergonzosa. Los escribas y los rabinos comenzaron a interpretar qué quería decir Moisés con cosa indecente. Y había rabinos que enseñaban que ¿verdad? La indecencia podía referirse a cualquier cosa, que si la mujer no sabía cocinar, ya era algo indecente y que ya se tenía que dar carta de divorcio. Que si la mujer contestaba al marido, ya era algo indecente y se le permitía al judío divorciarse por esa razón. Esa era la interpretación que daban muchos rabinos. Entonces, cuando viene Jesús, dice, no, salvo por causa de fornicación. Entonces, Cristo viene a dar luz a un pueblo que estaba sumido en la oscuridad bíblica. No había conocimiento real de la ley. Había una distorsión de la ley por causa de los llamados rabinos, maestros de la ley. Amén. Gloria al nombre del Señor. Es muy interesante cuando estudiamos y empezamos a ver las peleas que ellos tenían a veces por simplezas, como el asunto también de la ley que decía no comerás, no cocinarás o no comerás igual la carne del cabrito juntamente con la leche de su madre. Eso era parte de lo que dice la escritura. Le era prohibido al judío cocinar la carne de un ternero, ¿verdad? De un cabrito, juntamente con la leche de su madre. Y esa simple ley trajo históricamente en Israel mucha discordia, porque unos decían que eso tiene que ver en general, que no se podía comer cualquier carne con algún producto lácteo. Otros decían, no, literalmente dice con la leche de su madre, que no puedes comer la carne del carnero con leche de su propia madre, que no puedes hacer eso. Y eran unas peleas, hermano. La historia y la tradición judía va a hablar de sin fin de discusiones por esas pequeñeces. O sea, a veces nosotros nos quedamos en pequeñeces, en discutir cosas que no salvan ni condenan y nos perdemos, ¿verdad? De lo más grande del Evangelio, que es la misericordia y el amor de Dios, en el cual se basa toda la ley. Gloria al nombre del Señor. Pero bueno, sigamos hablando un poco de los escribas. Amén. Gloria a Dios. Tuvieron gran influencia entre el pueblo, lógicamente, eran los maestros, ¿verdad? Enseñaban en el templo o en las sinagogas. En el templo, recuerde que Jesús enseñaba en el templo, podían los maestros como Jesús y como los escribas y los fariseos, los rabinos, enseñar en el templo, en el atrio de las mujeres. Había una puerta que se llamaba la puerta de Nicanor, que es allí donde los maestros y los sacerdotes podían enseñar la palabra de Dios. No se enseñaba en cualquier lugar, no se enseñaba lógicamente en el lugar santo, porque solo en el lugar santo podían entrar sacerdotes, mucho menos en el lugar santísimo, que el sacerdote podía entrar solamente una vez al año, ¿verdad? En el día de la expiación. Entonces, ¿dónde enseñaban? Bueno, se enseñaba, el templo tenía varias secciones y había una sección que se llamaba el patio de las mujeres o el atrio de las mujeres. Y allí se paraba en esa puerta
grandísima la puerta, el predicador. Jesús predicaba allí. Jesús, cuando estaba en el templo, enseñaba allí. Y también los maestros. No había otro lugar en el templo donde se podía enseñar. Todo era un orden. Entonces, cuando usted lee que Jesús enseñaba en el templo, era que Jesús enseñaba en el pórtico de Nicanor, que está en el atrio de las mujeres. Más adelante, cuando hablemos de un poco de Jesús, también vamos a poner imágenes de cómo era el templo y ver una noción de dónde Jesús enseñaba la palabra del Señor dentro del templo. Amén. Gloria al nombre de Cristo. Ellos, fariseos al fin, ¿verdad? Porque todos los rabinos eran fariseos en los días de Jesús. Creían en la resurrección, en los ángeles, en la venida del Mesías, ¿verdad? Aleluya. En esa reunión final, gloria al nombre del Señor, aleluya. Y creían en el reino que iba a ser nuevamente restaurado para el pueblo de Israel. Esa era la enseñanza que tenían los escribas, los fariseos, los rabinos, ¿no? Gloria al nombre del Señor, a diferencia de los saduceos. Bendito el nombre de Cristo. Los rabinos. Ya hablamos un poco de los escribas. Entonces vamos a pasar a esa evolución que tienen los escribas de los días de Esdras a los rabinos, ¿verdad? Del segundo y primer siglo antes de Jesús y en los días de Jesús también. En el judaísmo, ¿verdad? La palabra rabino, que también se traduce como rabí, que lo va a encontrar en la escritura, gloria al Señor, es yiris, ¿no? Y se acuñó del término rebé o rebe, que tiene que ver con ser un maestro. Cuando alguien le decía rabí y le estaba diciendo maestro, mi maestro. Jesús en una ocasión va a decir, no llaméis padre a nadie, porque solo un padre te tienen, el que está en los cielos, ¿no? Y no llaméis maestro a nadie, porque un solo maestro tiene. Eso, si no lo entendemos, va a causar mucha controversia, porque en Efesios capítulo 4, versículo 11, Pablo dice que el Señor constituyó algunos maestros. Y aparentemente puede haber una contradicción en lo que Jesús dice, que no llamemos maestro a nadie, con lo que Pablo enseña a los efesios, diciendo que el Señor levantó maestros. Y el mismo Pablo se llama maestro también. Ahora, cuando Jesús dice, no llaméis maestro a nadie, está hablando desde su posición de rabino. En Israel, en los días de Jesús, cada rabino tenía sus propios discípulos. Y esos discípulos no podían tener más de un maestro. Es decir, o seguías a Jesús o seguías, vamos a poner el ejemplo de Gamaliel, ¿no? Y si Gamaliel era tu maestro, tú no podías llamar maestro a otra persona. Bendito el nombre del Señor. Entonces, cuando Jesús le dice a los judíos, sus discípulos, no llaméis maestro a nadie, no está refiriéndose a que no existan en el día de hoy maestros que enseñen la palabra, sino bajo ese punto de que Jesús era el rabino de ellos, el maestro de ellos, que no podían tener, ¿verdad? Gloria al Señor, pues otros rabinos a quienes oír, a quienes escuchar, sino solamente a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y eso era un orden. Los días de hoy también. Una cosa es que usted reconozca a los pastores, pero usted tiene su propio pastor. O usted tiene 10 pastores. Amén. Nosotros nos reunimos, compartimos la palabra porque Dios nos llamó a enseñar. Pero de la mayoría de los que estamos aquí, yo no soy su pastor. Amén. Cada uno tiene su pastor. Ustedes tienen su pastor. Y aunque honran y reconocen el ministerio pastoral de otros, su pastor es uno. Obviamente, nuestro pastor general de todos es Jesucristo.
pero hablando en el ámbito humano, ustedes tienen su pastor y se tienen que someter a su pastor. Amén. Y están sujetos a él. Entonces, algo similar era en aquel tiempo. Si eran discípulos de Jesús, no podían estar sometidos a otro rabino de aquel tiempo. Amén. Entonces, esa palabra rebe, gloria al Señor, que sea el rebe, ¿verdad? El maestro, equivale a maestro o a su excelencia. Bendito el nombre del Señor. La palabra rabino deriva de la raíz hebrea rab, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. O sea, se le dio un reconocimiento a los rabinos, ¿verdad? Aleluya. Los rabinos eran una figura, como les dije, netamente farisaica. Todos los rabinos desde el siglo II antes de Cristo hasta los días de Jesús van a ser fariseos. Usted encuentra en la palabra de Dios rabino, ya tiene que entender que era un fariseo, porque los saduceos no eran rabinos. Los fariseos eran sacerdotes, los saduceos, perdón, eran sacerdotes. Entonces, los que enseñaban en las sinagogas eran fariseos, eran rabinos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Aleluya. Hacia el siglo II antes de Cristo, bendito el nombre de Jesús, esta figura del rabino, el rabino fariseo, perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes del partido saduceo a través del culto sinagogal. Usted ha leído la escritura y sabe que entre los fariseos y los saduceos no había unidad. ¿Desde dónde empieza esa rivalidad? En el siglo II, que ya también vamos a llegar a eso, antes de Cristo, cuando los fariseos, los rabinos fariseos se levantan y están en contra de que los saduceos tomaran el sacerdocio que no les correspondía, porque los saduceos toman el sacerdocio ilegalmente. Ya vamos a llegar a eso en su momento. Los saduceos no eran sacerdotes legítimos, descendientes de Abraham. Bendito el nombre del Señor. Mire cómo estaba la corrupción espiritual en los días de Jesús, que los que ministraban en el templo, el sumo sacerdote Caifás, ¿verdad? Y Anás, su suegro, y los que estaban allí no eran sacerdotes legítimos. Y los fariseos en el siglo II antes de Cristo, pues se van a levantar contra eso. Y va a haber hasta guerras, hermano. Bendito el nombre del Señor. Además del Tanakh, es decir, del Antiguo Testamento, que ya lo sabemos, y las demás escrituras judías, como lo que vamos a conocer como el Talmud, la Mishnah y demás tradiciones orales. En Israel se reconocía la autoridad de jueces, quienes, en caso de dificultades de comprensión de las escrituras por parte del pueblo, eran, gloria al nombre del Señor, pues los que llamados, ¿verdad?, a resolver y establecer, aleluya, qué procedimiento iban a seguir, considerando también, aleluya, todas esas enseñanzas como ley. O sea, esa era la labor de los rabinos, de los maestros, llevar al pueblo al conocimiento de la ley. Cuando Esdras determina el hecho de formar los libros del Antiguo Testamento y que se enseñe la palabra de Dios como él lo hizo, la idea estaba bien. Lo que pasa es que luego se va distorsionando y los que eran llamados a enseñar la palabra de Dios se corrompen y enseñan palabras de su propio corazón. Bendito el nombre de Jesús. Bueno, eso eran los rabinos. En Lucas 11, 52 y 54, capítulo 11, versículos 52 y 54, Jesús va a decir, ay de vosotros, intérpretes de la ley. Amén. Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entráis. Ojo, Jesús le está diciendo a los sabios de aquel tiempo, a los maestros de aquel tiempo, ustedes no entran al reino de los cielos. Pero tenían conocimiento, hermano, de la escritura.
pero el conocimiento que tenían era distorsionado. No basta conocer la palabra, sino que hay que conocerla bien y sobre todo vivirla. Porque una persona puede conocer todos los libros de la Escritura, pero si no la enseña correctamente, si no la cree correctamente y si no la vive correctamente, no entra al reino de los cielos. Eso lo encontramos en toda la Escritura. Y eso es lo que pasaba. Mire qué terrible, que eran maestros de la ley. Sin embargo, Jesús le dice, ustedes han quitado la llave de la ciencia a la gente y no entráis, no pueden entrar, y a los que entraban se los impiden. ¿De qué manera impedían el ingreso al reino de los cielos? Con sus dogmas, con sus enseñanzas contrarias a la ley de Dios. Cuando anteponemos, hermano, nuestros dogmas y nuestras enseñanzas humanas a la ley de Dios, estamos nosotros impidiendo a las vidas entrar al reino de los cielos. Cuando le ponemos cargas que no están en la Biblia, estamos nosotros impidiendo el ingreso al reino de los cielos. No entramos nosotros e impedimos que otros entren. Dios tenga misericordia de nosotros, los pastores, de nosotros, los líderes, de que seamos temerosos de la palabra de Dios, hermano, porque de todo lo que hablemos, de todo lo que aconsejemos, de todo lo que podamos decir, daremos cuenta al Señor. Diciéndoles Jesús estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera. Ya vemos cómo lo buscan tentar al maestro, ¿verdad? En todo su ministerio, y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Muchos de los fariseos, de los escribas, intérpretes de la ley, se van a enojar con Jesús, se van a ofender y se van a convertir en enemigos de Jesús. Jesús tuvo enemigos en su ministerio terrenal. Y los enemigos de Jesús no eran filisteos, no eran árabes, no eran ni los romanos mismos. Los grandes enemigos del Señor Jesucristo eran los llamados a enseñar la luz, la verdad de las Escrituras, pero que habían corrompido todo Jerusalén, toda Judea, con sus enseñanzas. Bendito el nombre del Señor. Amén. Por eso dice, como dice la hermana Grady, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquellos que eran llamados a entender las Escrituras. Jesús le dijo, ustedes escudriñan las Escrituras, pero ellas son las que dan testimonio de mí y en ellas tenéis la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Entonces vemos cómo lo que empezó bien con Esdras se fue torciendo, se pervirtió. Amén. Y todo eso va a pasar en ese periodo intertestamentario. ¿Sí? Ya cuando usted empieza a leer los evangelios y encuentra a los escribas y encuentra a los rabinos, ya sabe cómo aparecen, ya sabe cómo llegaron hasta los días de Jesús. Gloria al nombre del Señor. Aquí, en este periodo de los rabinos, hablando de los rabinos, va a empezar, digamos, un proceso en torno a la forma, ¿verdad? De los, o al desarrollo de los rabinos. En la parte inferior de la imagen que tiene, ¿verdad? Hay una barra con muchos nombres que quizás no usted pueda comprenderlo, que dicen los Sucot, ¿verdad? Luego están los Tanaín, los Amoraín, los Saboraín, los Geonín y así. Todos esos nombres que le parecen raro y abajo están, pues, esos números marcan los años. Va a ser el desarrollo de los rabinos. Todas esas palabras son términos hebreos. A nosotros solo nos va a importar los dos primeros. Es decir, desde el menos 200 antes de Cristo hasta prácticamente los 200 después de Cristo.
es decir, los Sukkot y los Tanaín. Lo demás ya son modernos, ya son, como dice ahí, hasta el año 2000, porque todavía sigue habiendo rabinos judíos, ¿eh? Entonces, vamos a hablar un poco sobre todo de los Sukkot. ¿Qué eran los Sukkot? ¿O qué significa la palabra Sukkot? El término Sukkot, que es un término hebreo, amén, es una palabra plural que viene de la palabra suga, que significa par. Suga significa par. Cuando hablamos de par, estamos hablando de dos, ¿no? Un par de zapatos, ¿verdad? Un par de libros, son dos, ¿no? Ya sabe lo que significa par. Entonces, Sukkot es el plural que les dije, pares. Y se refiere al periodo en el cual el liderazgo espiritual del pueblo judío estuvo en mano de pares, de grandes sabios judíos. Es decir, el tiempo de los Sukkot, que más o menos está entre los años 200 antes de Cristo hasta el nacimiento de Jesús, los rabinos, habían siempre dos grandes rabinos que enseñaban al pueblo. Era un par. Entonces, eran dos escuelas distintas. Esto es muy importante que usted sepa, porque no todos los fariseos en los días de Jesús eran iguales. Jesús tuvo amigos fariseos. Nicodemo no era un mal fariseo. Amén. Si usted ha leído la escritura, va a encontrar que primero que Cristo no le habla duro, como le habla a los demás. Ay de vosotros, fariseos hipócritas. Jesús en ningún momento le habla a Nicodemo o lo tacha de hipócrita, porque Nicodemo era un buen fariseo. Otro buen fariseo que encontramos es Gamaliel. O sea, si usted no entiende lo que son los Sukkot, que significa pares, que quiere decir que hubo un periodo en la historia de Israel que se levantaba un par de maestros, que ambos tenían escuelas distintas, eran distintos, por eso eran dos líneas de enseñanza, dos escuelas de enseñanza, ¿verdad? Y eso va a llegar hasta los días de Jesús. En los días de Jesús va a haber dos clases de fariseos, dos escuelas bien marcadas, diferentes la una de las otras. Gloria al nombre del Señor. Y a veces, hermano, obviamente, estas cosas se desconocen. Y cuando leemos los evangelios, todos los fariseos eran hipócritas, todos los fariseos eran malos. No, no, no. Hubo fariseos que invitaban a Jesús a su casa. Hubo fariseos que compartían con Jesús. Jesús nunca fue a la casa de un saduceo, pero Jesús sí fue a la casa de algunos fariseos que lo invitaron. Hubo fariseos que se acercaron a Jesús con buenas intenciones, porque lo reconocían como maestro. Nicodemo le dice, maestro, nosotros sabemos que tú vienes de Dios porque es imposible que las cosas que tú haces, ¿verdad? Si Dios no estuviera contigo, eso no fuera posible. Había dos clases de fariseos, había dos escuelas distintas. Eso eran los Sukkot. Amén. Según la tradición judía, hubo cinco pares de Sukkot hasta los días de Jesús. En los días de Jesús eso se termina. Cuando mueren los últimos Sukkot, que se llamó uno Hillel y el otro Shammai. Amén. Entonces la era de los Sukkot se refiere al periodo de los pares o parejas, para que usted me comprenda más. Amén. Que comprendía desde el año 220 antes de Cristo hasta el año 70 después de Cristo. Amén. Aleluya, con la destrucción del segundo templo, ¿verdad? Aquel templo conocido también como el templo de Herodes, que estaba en Jerusalén. Gloria al nombre del Señor. Hubo 5 generaciones de Sukkot. Amén. Es decir, de parejas, de pares,
de 2 maestros cada periodo. Morían esos 2 maestros, se levantaban 2 discípulos de ellos y cada uno seguía su línea. En los días de Jesús había 2 maestros que habían dejado una enseñanza clara, ¿no? Hillel, que fue también de la escuela de Pablo. Pablo viene de la escuela de Hillel, porque Hillel fue maestro de Gamaliel. Y Gamaliel, a su vez, fue maestro de Pablo. Y la otra escuela, que era la escuela de un hombre llamado Shammai, que era más estricta. Entonces, conociendo un poco eso, ya nos da más luz. Cuando Jesús le dice a los fariseos hipócritas que cerráis el reino de los cielos, ¿a qué clase de fariseos les estaba hablando? ¿A cuál de las 2 escuelas Jesús estaba refiriéndose? O si estaba englobando a todos los fariseos. Recuerde que en la iglesia de Cristo, en el primer siglo, muchos fariseos se convirtieron al Señor. Amén. Nicodemo se convirtió al Señor. Bendito el nombre de Jesús. Así que, si hay alguna pregunta, usted levante la mano, porque yo quiero que esto quede bien claro. Amén. Porque es importante conocer esto. Esto es el periodo intertestamentario. Amén. Y si usted comprende esto, va a comprender mucho de la relación de Cristo con los fariseos. Bendito el nombre del Señor. Amén. Esto es lo que decía la última pareja de Sucot. Hillel, la escuela de Hillel y la escuela de Shammai, ya en los días de Jesús eran la pareja, ¿verdad? Cuya enseñanza se estaba manifestando en el pueblo de Dios. Hillel era de una escuela más permisiva, más liberal en el buen sentido de la palabra. Shammai era más estricto. Shammai decía que si un judío encontraba a otro judío que se estaba ahogando, aunque fuese sábado, tenía que rescatarlo porque era judío. Pero si un judío encontraba a un gentil que se estaba ahogando, el deber del judío era dejarlo morir. Porque los gentiles no eran gente maldita. De allí el rechazo de muchos fariseos, ¿verdad?, a los gentiles. Y él enseñaba que no, que el gentil también era nuestro prójimo. Cuando un fariseo le pregunta, Señor, ¿quién es mi prójimo? A Jesús, la pregunta que le hacía al Señor era porque estaba esa idea. Según los que seguían a Hillel, aún los gentiles eran el prójimo de los judíos. Pero según los que seguían a Shammai, el gentil no era prójimo del judío. Le pregunta, ¿quién es mi prójimo? Y Jesús le da una enseñanza muy linda en torno a quién es el prójimo y cómo debemos amar aún a nuestros enemigos. Es muy lindo cuando estudiamos esto, porque nos amplía la mente en torno a las enseñanzas de Jesús, hermano, para con los fariseos. Gloria al nombre del Señor. Y ya vamos a llegar, de verdad, cuando estemos cerca al tiempo de Jesús, vamos a hablar más de Hillel, más de Shammai y qué enseñaban. Bendito el nombre de Cristo. ¿Cuál era el concepto de la ley que tenían? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué tenían problemas los rabinos? Bueno, como usted puede ver en la imagen, todo eso era el concepto de ley para los rabinos. Estaba la Torá, que eran los 5 libros de Moisés, ¿verdad? La ley escrita. Pero además, ellos habían agregado la tradición oral, que era la interpretación de la Torá. Pero esa interpretación, como estamos viendo, era según les parecía a ellos. Por eso Jesús va a decir, oísteis que fue dicho. ¿A qué se refería Jesús con el oísteis que fue dicho? Que él siempre lo va a mencionar. ¿A la ley de Moisés? No.
a la tradición oral, a la enseñanza de los rabinos. En otras palabras, Jesús va a decir, oísteis de los rabinos esto, pero yo os digo. Es decir, Jesús viene a traer la verdadera interpretación de la ley. Bendito el nombre del Señor. Amén. Entonces, ahí está el problema. Para el rabino, la ley, el concepto de ley era no solo la escritura, sino también la interpretación de otros rabinos, ¿verdad? De la tradición de los ancianos. Algunas leyes específicas, ¿verdad? Aleluya. Y los decretos de los rabinos, que ellos llamaban el cerco, la protección de la ley escrita. Porque todo eso para el rabino era ley de Dios. Es algo similar como hacen la Iglesia Católica, que añade más cosas, más preceptos papales, ¿no? A la palabra de Dios. Y los que hacen también muchos evangélicos, que añadimos nuestros preceptos, nuestras doctrinas humanas y la ponemos a la par de la palabra de Dios. Pero no olvidemos que la ley de Dios, la palabra de Dios, única y exclusivamente, son los 66 libros que tenemos nosotros aquí, que hay que buscar la interpretación correcta que está en la misma Biblia, no en la mente de ningún predicador, sino en la misma palabra está la verdadera interpretación de las escrituras. Gloria al nombre del Señor. No podemos interpretar la Biblia según nos parece a nosotros, porque entonces estamos cayendo en el mismo error que cayeron los rabinos. Gloria al nombre de Cristo. Entonces la ley oral, ¿verdad? De aquí viene la ley oral, que según el punto de vista judío. Según el judío, la ley oral es de origen divino, como la Torá escrita. Y ahí ya tenemos un problema, ¿no? Finalmente, la ley oral fue compilada por escrito y se conoce como la Mishnah o los Talmudim. En el día de Jesús, cuando Jesús estaba vivo, no se escribió la ley oral. No, era prohibido escribir la ley oral. Eso se enseñaba, como la propia palabra dice, oralmente. Estaba la Biblia y estaba la enseñanza que pasaba de generación en generación. Era prohibido para el judío escribir la ley oral. ¿Por qué entonces el día de hoy está escrita la ley oral? Bueno, ¿por qué causa se escribió la ley oral? ¿Por qué se decidieron los judíos escribir todas esas tradiciones de los judíos? ¿Verdad? Que a lo largo del tiempo no la tenían escrita. Bueno, uno de los motivos, yo creo que el principal motivo, es la dispersión de los judíos cuando se destruye el segundo templo. Cuando se destruye el segundo templo, se destruye Jerusalén, los judíos, los rabinos tuvieron temor de que se perdiera, ¿verdad? Se perdiera la forma de vida judía. Y determinaron, para preservar las leyes y las tradiciones, escribir lo que por siglos solo enseñaban oralmente. ¿Se puede conocer la ley oral el día de hoy? Claro. El Talmud, la Mishnah, que son libros que ustedes lo pueden encontrar hasta por Amazon. Todos esos escritos, que son muchísimos, aglomera todas las enseñanzas de los rabinos desde tiempos antiguos hasta los días de hoy. Es bueno conocer eso, no te salva. No te salva. Hay cosas buenas, pero hay cosas malas. Hay cosas absurdas y hay cosas blasfemas. Según los rabinos de este tiempo, en el Talmud está escrito, y toman a Jesús como, eh, como alguien, digamos, blasfemo, y según el Talmud, Jesús está quemándose en el infierno, poder en la sangre de Cristo. Entonces, vemos que la enseñanza de los judíos es una enseñanza totalmente anticristiana. ¿Me entiende? Entonces, hay cosas buenas, pero no es necesario que un cristiano
pues necesite conocer ni el Talmud ni la Mishnah. A nosotros nos basta conocer las escrituras, ¿no? La palabra del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Ahora, si estas cosas uno lo puede conocer para ampliar más la visión de enseñanza, bueno, amén. Pero no es necesario que usted ahora quiera buscar y comprarse el Talmud y comprarse la Mishnah. No, no es necesario, mi hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, ya para ir terminando este punto, en pocas palabras, la enseñanza de los rabinos es lo que nosotros conocemos como en la Biblia como la tradición. Colosenses 2:8, que es de la versión Dios habla hoy, dice, tened cuidado y no os dejéis llevar por quienes os quieren engañar con teorías y falsos argumentos, pues ellos no se basan en Cristo, sino en las tradiciones de los hombres y en los poderes que dominan este mundo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Eso pasaba aún ya en los días de Pablo, que muchos querían imponer las tradiciones en el pueblo de Dios. Y es peligroso, hermano, cuando las tradiciones entran en la iglesia. Mire, yo le voy a decir algo, le voy a poner un ejemplo, a riesgo de que usted se pueda quizás sorprender de lo que yo le voy a decir, pero yo quiero que usted medite y vaya sobre todo en la escritura a lo que yo le voy a decir, que no lo tome, digamos, no lo acepte de golpe, pero tampoco lo rechace de golpe, sino que analice en la escritura. Una de las tradiciones que hoy podríamos decir, hay tradiciones en la iglesia y sí las hay. Una de las tradiciones que hay en algunas iglesias, ya gracias a Dios, pues muchas fueron entendiendo y cambiando a la luz de la escritura, es el hecho de que no se le permita a una mujer, por el hecho de no ser virgen, que pueda casarse del color que quiera en su boda, ¿no? En la boda religiosa. Había una tradición que de hecho, esa tradición es católica y que la adopta la iglesia evangélica, de que la mujer tiene que casarse de blanco si es pura, entre comillas pura, ¿no? Porque según la pureza, cómo la ve la religión, ¿no? Y por años, hermanos, se ha enseñado, se ha predicado, incluso se ha dicho que es doctrina, que a una mujer que ya conoció varón, no pueda casarse de blanco en la iglesia porque ya no es pura. Y por años se enseñó eso. Y se hizo mucho daño porque el día más importante para una mujer en el ámbito humano, que era el día de su boda, en lugar de ser un día de gozo, de alegría, se convirtió en un día de ignominia, en un día donde era señalada, donde todo el mundo se daba cuenta y decía, ves que no llegó virgen al matrimonio, porque iba de cualquier color, menos de blanco, porque le era prohibido por la tradición religiosa llegar al altar de blanco. Entonces iba de perla, iba de rosado, del color que quiera, menos blanco. Y la gente carnal, porque en todo lugar hay espirituales y carnales, pues miraban eso y empezaba la crítica a la hermana. Y en lugar de ser un día de victoria, de gozo, era un día de vergüenza. Ahora, cuando uno va a la escritura, la Biblia no habla de eso. En ninguna parte. En ninguna parte de la escritura se ordena, o se tiene como doctrina o como enseñanza que la mujer que no sea pura para los hombres no pueda usar el vestido que quiera usar en su boda. Cuando uno ve
las costumbres judías. Primero, que las mujeres no se casaban ni de blanco ni de rosado. El vestido de las mujeres judías en la boda era de colores. Era un vestido colorido. Ellos no estaban pendientes a esas cosas. Cuando uno analiza y ve en la escritura algo tan lindo como en el libro de Apocalipsis, que dice el Señor que a su iglesia, a la esposa del Cordero, se le dio vestido blanco, lino fino, resplandeciente, que es las acciones justas de los santos. Y uno analiza y dice, pero ¿por qué el Señor le da un vestido blanco a la iglesia? Porque la iglesia ha sido purificada con la sangre del Cordero. Y ya el Señor no mira nuestros pecados, porque la iglesia está compuesta en su mayoría de gente pecadora, de adúlteros, de fornicarios, de hechiceros, de asesinos, de homosexuales, de lesbianas, de prostitutas, que han sido cambiados, que han sido renovados, que han sido lavados con la sangre de Cristo. Y a esa clase de gente, en un sentido espiritual, Dios los viste de blanco, porque la pureza no está en el acto físico, la pureza está en la sangre de Cristo que nos hace puros. Una prostituta que se convierte al Señor y es lavada con la sangre de Cristo, es pura, es limpia, es santa. Entonces, ¿qué le impide? Si ella quiere casarse de blanco, ¿qué le impide? ¿Cuál es la ley que impide a una mujer hacerlo si es lo que desea? Gloria al nombre de Cristo. Yo no sé si pasaba en sus países, en mi país pasaba mucho, mucho. Y yo mismo enseñaba eso, porque eso es lo que nos adoctrinaron. Pero gloria a Dios cuando uno abre los ojos a la luz de la palabra, hermano. Y dice, pero en ninguna parte de la escritura dice eso. Tradiciones. Entonces muchos miramos a los fariseos y le damos con palo a los fariseos. Pero ¿y nosotros? ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que somos? ¿Andamos en la ley de Dios o andamos en leyes que Dios ni siquiera las ha puesto? Hay que analizarnos, hay que mirarnos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Bueno, quería dar este ejemplo para que meditemos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bueno, deme 10 minutitos más. ¿Qué hay de bueno en la tradición? Lógicamente hay cosas que son buenas, ¿sí? Por ejemplo, la tradición nos ayuda a recordar nuestra historia y nos transmite las lecciones y experiencias de nuestros antepasados. En la Biblia encontramos tradiciones buenas, como la fiesta de Purim, que recuerda la liberación del pueblo de Dios. Recuerde que la fiesta de Purim no es una fiesta instituida por la ley de Dios, sino que la fiesta de Purim la instituyen los judíos a manera de recordatorio, ¿no? De lo que el Señor hizo en los días de Esther, de la liberación, ¿no? En los Estados Unidos hay una tradición que es, ¿verdad? Que se recuerda la llegada de los padres peregrinos a la tierra de Estados Unidos. Se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos también como una tradición. Ya, hay tradiciones que son buenas. No vamos a decir y satanizar a todas las tradiciones. Mi país tiene sus tradiciones. Yo creo que sus países tienen tradiciones, cosas que se practican, recordando algunas cosas del pasado, ¿no? Pero esa es la parte buena de la tradición. Pero ¿cuál es la parte mala de la tradición? Que las tradiciones en un momento pueden, amado hermano, suplantar la verdad, gloria al nombre del Señor, de la palabra de Dios. Amén. Bendito el nombre del Señor. Espere que se dañó aquí. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y poner en nosotros, cambiar la palabra de Dios, ¿verdad? Con enseñanzas y argumentos erróneos y supersticiones contrarias a la fe. Ahí está el problema. Y eso es lo que pasó con los fariseos. Se recuerda aquella vez que le dijeron, maestro, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos, verdad? Antes de comer. Y el aspecto no era
no era en torno a la limpieza o al aseo, sino que era una tradición. El lavado de las manos no era por higiene, sino era por tradición. Y eso es lo que estaban cuestionando los fariseos. Y el Señor dice, ¿por qué también vosotros anuláis la ley de Dios con vuestras tradiciones? La tradición anula la ley de Dios. La tradición anula la palabra de Dios, hermano. Así que hay que tener cuidado que no caigamos en lo mismo que cayeron los rabinos. Entonces, hasta aquí ya terminamos el día de hoy. Hasta aquí termina el periodo persa, con la aparición, ¿verdad? Un poco de los escribas y de los rabinos, que se va a fomentar más ya propiamente en el año 220 a.C. Vamos a tocar la próxima semana, si Dios quiere, el tercer periodo, que es el periodo griego. Y vamos a volver al libro de Daniel, porque Daniel habla de los griegos, de aquellas bestias, se recuerda que vimos, ¿verdad? Y de aquel macho cabrío, aquel oso, aquellas figuras que Daniel ve. Y vamos a estudiar entonces el periodo griego eh, dentro de la historia. Y vamos a usar mucho el libro de Daniel. Así que, mis amados hermanos, voy a cesar la grabación para proceder a las preguntas. Últimamente no hay preguntas, pero bueno, espero que no se quede con alguna duda y podamos con la ayuda del Señor, pues también ayudarnos mutuamente. Déjeme terminar la grabación y nos despedimos de aquellos que puedan estar sintonizando la grabación en el YouTube y pasamos a las preguntas antes de despedirnos. Amén.